para el desarrollo de ustedes, para el reconocimiento de los criterios histopatológicos y también que les van a servir de base para los cursos que van a venir, ¿ok? Primero que nada, recordarles que ahora que ustedes se van de vacaciones, repasen un poquito más de los cursos que han tenido, porque son una base importante para lo que van a llevar. Ustedes han visto que cuando tenemos una base bien estudiada, bien consolidada, el aprender lo que nos falta es mucho más sencillo. Yo espero que esos objetivos también se hayan logrado en este curso. Aparentemente sí, sus notas son bastante buenas. Entonces, como ustedes recordarán, en lo que es histopatología, hemos empezado, en patología en realidad hemos empezado a ver desde las enfermedades inflamatorias, la reacción que producen los microorganismos al ingresar en contacto con nuestro cuerpo, ¿verdad? Después, cómo nos vamos defendiendo nosotros, es decir, la respuesta inmunológica, la respuesta inmunitaria que nuestro organismo desarrolla para defenderse de las agresiones que podamos tener. Estos agentes agresivos pueden ser biológicos, pueden ser químicos, pueden ser físicos, y todos van a desarrollar el mismo patrón, una respuesta inflamatoria. Esta puede variar de acuerdo al agente etiológico que se nos presente, ¿verdad? Otro capítulo importante que hemos visto en la parte de patología ha sido la parte de las neoplasias, dentro de las cuales, como ya ustedes recordarán, hemos indicado que, primero que nada, para poder hablar de neoplasias hay que definir qué es una neoplasia. Ustedes bien lo han definido, es una neoformación, es un crecimiento nuevo del tejido, ¿sí? Con un patrón irregular, desordenado de crecimiento, en la cual se va a alterar el ciclo celular. Es decir, la célula, en vez de cumplir su ciclo normal de nacer, crecer y morir, entra en una fase desordenada donde muchas veces está alterada la apoptosis, es decir, la muerte celular programada. Entonces la célula continúa superviviendo durante mucho tiempo, y aparte de eso, encima tiene un patrón desordenado de reproducción, se reproducen a una velocidad mayor a la normal, ¿ya? Entonces, ¿qué se desencadena con esto? Se desencadena una neoformación que se conoce como un tumor, ¿verdad? Ahora, dentro de las neoplasias nosotros tenemos dos grandes grupos. Primero, hay que determinar si la estirpe celular, la línea celular que está dando origen a esta neoplasia es de origen epitelial, ¿ya? Cuando hablamos de epitelios estamos hablando de todo el recubrimiento de nuestro cuerpo, tanto por fuera como la piel y por dentro como son las mucosas, ¿verdad? Todo eso forma parte de lo que es el tejido epitelial. Si hablamos de que la neoplasia se ha desarrollado dentro de este tipo de tejido, entonces vamos a tener a los carcinomas, ¿ya? Carcinomas si son malignos, ¿verdad? Incluso en el trabajo se les pedía a ustedes que hagan una correlación entre la neoplasia benigna y la maligna. Entonces, si son malignos, vamos a tener a los carcinomas. Ahora, si son benignos, vamos a tener diferentes tipos de neoplasia. Tenemos los adenomas, tenemos los papilomas, tenemos los pólipos, los quistes, ¿sí? Que se originan del tejido epitelial, pero que son neoplasias benignas. Ahora, si nosotros tenemos el otro gran grupo, que son las neoplasias que se van a originar del tejido mesenquimal. Cuando hablamos de tejido mesenquimal es aquel tejido que va a estar dando soporte o sostén a los epitelios. Es aquel tejido que va a formar el estroma de nuestros órganos y tejidos. Ya ahí tenemos el tejido conectivo, que es el tejido fibroso, tenemos el tejido muscular, tenemos el tejido nervioso, el tejido lipoide. Entonces, a todo este grupo de neoplasias, si son malignas, se las va a conocer como sarcomas, ¿ya? Como sarcomas. Ahora, si son benignas, van a tener la terminación oma y van a tener el prefijo del órgano que lo está formando. Por ejemplo, si hablamos de las neoplasias benignas del tejido adiposo,
hablaremos de un lipoma, ¿verdad? Si hablamos de la neoplasia benigna del tejido muscular liso, entonces hablaremos de un Me gustan mis clases leiomioma, virtuales, amigo. ¿sí? De un leiomioma. Si hablamos de las neoplasias benignas del tejido muscular estriado, hablaremos de un rhabdomioma. Y así. Ahora, si nosotros hablamos de las neoplasias malignas, si hablamos de una neoplasia maligna del tejido adiposo, hablaremos de un liposarcoma. Si hablamos de la neoplasia maligna de el tejido muscular liso, será un leiomiosarcoma. Si hablamos de la neoplasia maligna del músculo estriado, hablaremos de un rhabdomiosarcoma, que hemos visto, ¿se acuerdan? Y si hablamos del tumor maligno del hueso, será un osteosarcoma. ¿Se dan cuenta? Que le antepone el prefijo del tejido que está originándolo y la terminación oma para la neoplasia benigna y sarcoma para la neoplasia maligna. Tan sencillo, ¿verdad? Que ustedes esquematicen sus conocimientos de esa forma para que les sea más fácil orientarse. Ahora, es bien importante que nosotros también aprendamos a distinguir las características de estas neoplasias. Acuérdense, cuando nosotros hablamos de patología, no solo estamos hablando de la parte microscópica, sino también una parte muy importante, y así lo recalco bien, muy importante, viene a constituir la parte macroscópica. ¿Por qué? Porque de acuerdo a las características macroscópicas, yo voy a ir formándome un criterio diagnóstico de la neoplasia que estoy viendo. ¿Ok? Es bien importante que ustedes aprendan a describir bien las características de estas neoplasias a nivel macroscópico. ¿Por qué? Porque ya sea que se dediquen a algún área clínica o quirúrgica o incluso al área del apoyo al diagnóstico, como es la imagenología, va a ser bien importante que ustedes aprendan a definir bien las características macroscópicas de un tumor. ¿Por qué? Porque algunos tumores, como ya hemos visto también en el caso del carcinoma epidermoide, por ejemplo, no lo hemos visto, pero probablemente vayan a verlo después ustedes, el melanoma, son neoplasias sumamente agresivas y que nosotros al tocarlas para tomar una biopsia, para tomar una muestra para estudio, lejos de hacer un bien al paciente, lo que podemos hacer es más bien despertar y desencadenar las metástasis de este tumor, de estos tumores. ¿Por qué? Porque estos tumores tienen una vía de diseminación hematógena. Entonces, cuando nosotros entramos a cortar al tumor para tomar una biopsia, vamos a dejar lechos vasculares abiertos a través de los cuales se van a meter las células tumorales que rápidamente van a viajar a distancia y van a metastatizar. Ya ve, entonces, porque es bien importante reconocer las características macroscópicas de una lesión. Ya les digo porque es lo primero que ustedes van a ver. Efectivamente, nosotros los patólogos también, porque bueno, cuando ya lo recibimos la pieza en patología hay que hacer una descripción, porque desde allí también nosotros nos vamos haciendo una idea de qué tumor estamos viendo. Pero lo importante para ustedes es eso, porque es lo que ustedes van a ver primero. Cuando viene un pacientito, acude a buscar en consulta donde ustedes, ya sea el área que se dediquen, ¿ya? Entonces lo que ustedes van a observar son las características macroscópicas, ¿ya? Ahora, cualquier área de la medicina siempre va a tener opción de ver una neoplasia. ¿Por qué? Porque como ustedes habrán visto, todas, absolutamente todas las células de nuestro cuerpo pueden generar neoplasia. Ustedes me dirán, ¿las células del folículo piloso no? Sí, sí generan neoplasias. Y acuérdense, el carcinoma vasocelular, ¿dónde se origina? En las células basales del folículo piloso. Entonces, absolutamente todas las células de nuestro cuerpo pueden generar en algún momento y bajo ciertas influencias, que ahora se conoce mucho más, influencias genéticas inherentes a nosotros mismos, a los individuos, y que van a ser favorecidas por algunas características ambientales, pueden llegar a desencadenar una neoplasia. Ustedes dirán, no, pero yo soy joven. No. Hay neoplasias que se desencadenan incluso antes de nacer.
Ya, ustedes habrán escuchado, ¿verdad? En la televisión siempre se suelen informar estos hallazgos, porque si bien es cierto, son raros, pero se pueden desencadenar neoplasias mesenquimales en células muy inmaduras, en células fetales. Ya los niñitos nacen con su tumor. Y muchas veces, y esto es bien importante, cuanto más temprana la presentación de un tumor, mucho más maligno, tiene un peor pronóstico. ¿Ya? Cuanto más temprano se produce un tumor, es mucho más agresivo, tiene un peor pronóstico. Entonces, mucho ojito, hay que estar bien atentos para poder hacer un buen diagnóstico. Ya les dije, hay tumores que no se deben tocar, como el carcinoma epidermoide, el melanoma, entre otros, porque podemos coadyuvar a que se metastaticen rápidamente. ¿Ok? Y hay otros tumores que se presentan más tardíamente. Entonces, para eso, como les decía, es bien importante que ustedes por lo menos tengan los criterios básicos de una neoplasia que nos hacen pensar en que esta neoplasia es benigna o es maligna. Como ustedes se acordarán cuando han repasado esta parte de las neoplasias, la neoplasia benigna se va a caracterizar primero. Lo primero que uno ve cuando tenemos una neoplasia es hay que definir sus bordes. Si yo puedo, ya sea clínicamente, con un examen macroscópico. Siempre que hablamos de examen macroscópico, acuérdense, no media instrumento, máximo una lupa, ¿ya? Macroscópico es por eso mismo, porque yo, sin ayuda de otro instrumento, puedo observar esa lesión. ¿Ya? Por ejemplo, viene una paciente con un tumor en la piel, un tumor en el tejido muscular, yo puedo definir sus bordes, ¿verdad? Hago una simple observación, hago una palpación del tumor y me va a permitir identificar los bordes de esta lesión. Si yo encuentro que los bordes de esta lesión son bien delimitados, bien definidos, ya le digo, a la observación, al tacto, o también con ayuda de las imágenes, ¿por qué no? Yo no sé si ustedes, bueno, creo que todavía no hacen clínica, pero van a ver cuando hagan clínica y vean radiografías, vean tomografías, van a ver que hay tumores que se delimitan muy bien. Eso habla de un tumor que tiene características de benignidad. Acuérdense cuando hemos visto lipomas, cuando hemos visto el fibroadenoma de la mama, son tumores que están bien definidos, que pueden o no tener cápsula, ¿ya? Pueden o no tener cápsula, pero igual el borde es definido. ¿Qué quiere decir? ¿Por qué su borde es definido? Porque este tumor está creciendo y está expandiéndose, empujando al tejido donde se ha originado. ¿Ya? No está agrediéndolo, no lo está invadiendo, simplemente se está expandiendo y está empujando al tejido donde está localizado. ¿Ya? Entonces, por eso es que nosotros podemos definir bien sus bordes. Para aquellos que se vayan a dedicar a la cirugía, también es un tumor que va a ser fácilmente resecable, porque si tiene el borde bien definido, entonces le va a ser fácil al cirujano poder extraerlo, ¿verdad? Entonces, primera característica, los bordes. Segunda característica, lo que les decía, hay tumores que están bien encapsulados. Entonces, eso también habla de un criterio de benignidad, ¿no? Han desarrollado una cápsula, la cápsula es un tejido fibroso que va a tratar de delimitar al tejido tumoral para que no agreda más allá de su localización, para que no invada, no dañe a las células adyacentes. Lo mismo, la cápsula es bien fácil de observar a nivel macroscópico, ¿ya? O a nivel imagenológico también, ¿ya? Cuando ustedes vean una tomografía, una resonancia, van a ver que se dibuja muy bien la cápsula de unos tumores y es muy sencillo poder sacarlo. ¿Qué tumores son encapsulados, por ejemplo, de los que hemos visto y que son benignos? En la piel, por ejemplo, ¿se acuerdan que vimos el pilomatricoma? ¿Sí? ¿Se acuerdan este tumorcito en el cual se acumulaban células de queratina en su interior que podía tener una consistencia quística? Entonces, este tumor, por ejemplo, tiene una cápsula muy bien definida. Entonces, para el médico que va a hacer la intervención es muy fácil sacar todo el tumor, retirar todo el tumor, hacer la exéresis del tumor, porque va a tener una cápsula que lo va a contener. Entonces, segunda característica, que tenga no cápsula. Tercera característica, la consistencia. Como yo les decía a otros alumnos, qué importante, ¿no? Muchas veces los médicos ya del futuro, como ustedes, creemos que hoy en día, al haber tanto apoyo diagnóstico,
porque ya las tomografías prácticamente, las resonancias nos dibujan tal cual somos, pero el médico se está olvidando un poco de lo que habíamos aprendido, ¿no? Que es la exploración semiológica, inspección, palpación, ¿verdad? Eso no nos tenemos que olvidar, eso lo tenemos que tener siempre presente. Hay que aprender a tocar, a mirar. Aparte de que nos ayuda mucho al diagnóstico, crea un vínculo con el paciente. Ya cuando van a ver ustedes, cuando sean esos médicos que están detrás del escritorio simplemente escribiendo, como que no van a desarrollar mucha empatía con su paciente. Y la empatía es bien importante en la relación médico-paciente. Y además de que al estar palpando, al estar tocando nosotros las lesiones, podemos aprender a reconocer muchas características. Miren acá, por ejemplo, en esta parte de las neoplasias. Palpando, ya les dije, podemos delimitar bordes, podemos aprender a reconocer la consistencia de los tumores. Cuanto más rígido, más duro, más firme la consistencia de la neoplasia, tiene mucho más de ser un proceso maligno. ¿Por qué? Porque el tumor maligno crece tan rápido y tiene tanto contenido celular que su consistencia va a estar incrementada. ¿Ya? Esto no es absoluto, esto no es que haya yo porque lo toqué blandito es un tumor benigno, no. Pero hay mucha más probabilidad cuando la consistencia es firme, pétrea, le llamamos incluso a los tumores ya calcificados, entonces de que sea maligno. ¿Ya? Entonces, todas estas características macroscópicas me ayudan a mí a ir delimitando si es una neoplasia benigna o es una neoplasia maligna. Ya les dije, dependiendo de los criterios que yo haya establecido de esta neoplasia, de acuerdo al tejido donde se esté desarrollando esta neoplasia, voy a, para que ustedes dirán, pero bueno, ¿qué más da maligno, benigno, no? No, pero lo que hay que, ¿para qué nos sirve todo este ejercicio? Porque nosotros en base a estos criterios vamos a elaborar una presunción diagnóstica que nos va a permitir tomar la conducta terapéutica más idónea para nuestro paciente. Ya les digo, por ejemplo, si ustedes hacen el examen, viene un pacientito que tiene un tumor en la piel, ulcerado, con bordes así sobrelevantados, que a ustedes les hace suponer que es un carcinoma epidermoide, entonces lo mejor es que esa neoplasia no se toque hasta que se decida una conducta terapéutica definitiva. ¿Ya? Es decir, cuando yo hablo de conducta terapéutica definitiva, ustedes tendrán que determinar si las dimensiones de ese tumor van a permitir que ustedes hagan la exéresis completa, dejando los márgenes libres pertinentes para asegurarnos de que ya no queden células tumorales, y si no, se vea otro tratamiento coadyuvante que nos ayude a ir delimitando la lesión para que después ustedes en un segundo intento puedan realizar el tratamiento definitivo. ¿Ya? Pero si, por ejemplo, igual con los tumores de mama, ¿no? Si ustedes aprenden a reconocer bien las características de benignidad de un fibroadenoma, incluso del tumor filodes, versus las características de malignidad del tumor maligno, entonces van a poder plantear la terapéutica más adecuada, más acorde para su paciente. Entonces, qué importante es el examen macroscópico. No se olviden que un pilar importante de la patología es esta parte, la macroscopía. Por eso es que en muchos de los cuestionarios que ustedes han desarrollado se les pedía, ¿no?, que nos hagan una descripción macroscópica. Incluso cuando yo les he hecho la retroalimentación también les ponía, ¿verdad?, que ustedes tenían que aprender a reconocerme las características macroscópicas. En el ideal, sería que ustedes pues no hubieran acudido a un servicio de patología donde se les muestre diferentes tipos de lesiones para que ustedes aprendan a reconocer el tumor, los tumores. Ahora, cuando se hace el corte de los tumores, también los tumores malignos van a tener un estroma irregular, un estroma heterogéneo. ¿Por qué? Porque su patrón de crecimiento es tan rápido, es tan desordenado, que va a ir generando áreas de hemorragia, áreas de necrosis. ¿Ya? Esto también es importante. Cuando ustedes están ya en patología, están como cirujanos de repente y hacen el corte del tumor, entonces van a ver que tienen áreas de necrosis y áreas de hemorragia. Esto también los lleva mucho más hacia el lado de la malignidad que hacia el lado de lo benigno.
¿Ya? Entonces, todos estos criterios ustedes tienen que ir fijando, tienen que ir repasando, y ahora, lógicamente, hay características propias de cada tumor que nos van a ayudar, porque hasta ahí ya hemos determinado, esa es la primera parte. Hemos determinado la neoplasia es benigna, es maligna, nos impresiona ser epitelial o nos impresiona ser mesenquimal. Por ejemplo, ustedes dicen, no, pero ¿cómo voy a terminar? Por ejemplo, yo hago el corte de un tumor del colon y lo veo mucoso, lo veo así con espacios como glandulares, me está orientando mucho más a que esa neoplasia sea benigna, ¿verdad? Entonces, son características propias de cada neoplasia que también hay que ir viendo de acuerdo a la especialidad que ustedes vayan a desarrollar, ¿ya? Entonces, es bien importante eso. Ahora ya, entrando a lo que hemos visto durante las prácticas y que ahora nos vamos a permitir repasar, que son la parte de los criterios microscópicos, ¿ya? Porque ya hemos pasado a la primera parte. Ahora ustedes dirán, pero bueno, la microscopía va a ser más de este asunto del patólogo. No es tan cierto. ¿Por qué? Primero, porque ustedes tienen que entender, cuando un patólogo les haga llegar el informe, ya, del tumor que ha encontrado, ustedes tienen que entender, primero, porque en algunos casos, si bien es cierto, sí es fácil hacer el diagnóstico preciso, yo les voy a decir, este es un adenocarcinoma tipo intestinal según la clasificación del Laura. Hasta ahí estamos sencillo, no hay ningún problema. Pero hay tumores que por su mismo grado de proliferación celular llegan a hacerse pobremente diferenciados e incluso en algunos casos se hacen indiferenciados, ¿ya? Entonces, cuando yo les informo de una neoplasia indiferenciada, entonces vamos a tener que entre ustedes clínicos y nosotros los patólogos o los cirujanos también reunirnos y conversar o ver o definir de acuerdo a los hallazgos macroscópicos que van a aportar ustedes, los microscópicos que les aportaré yo, para llegar a un diagnóstico más adecuado, porque hay tumores que simplemente están tan indiferenciados que ni siquiera se puede reconocer el tejido de origen, ¿ya? O aún así, por ejemplo, un campo que es bien difícil el diagnóstico y por eso es que hay que estudiarlos muy bien, son los sarcomas. Los sarcomas, hacer la distinción entre un fibrosarcoma, un rhabdomiosarcoma, un osteosarcoma, un condrosarcoma, muchas veces no es muy sencillo. Ya cuando ustedes han revisado la parte del rhabdomiosarcoma, me imagino hayan leído, hay que hacer mucho estudio de la morfología de las células y apoyarnos con el estudio inmunohistoquímico para ver los marcadores que se va presentando. Entonces, a veces con esto sí, yo les puedo decir, es un rhabdomiosarcoma de tipo alveolar, pero a veces tampoco. Entonces yo les informaré, les haré una descripción de las células y a continuación incluso les pondré los marcadores. Me ha marcado que este P53 tanto, el Ki67 tanto, es actina positivo, es desmina negativo, qué sé yo, todos los marcadores que le hice. Entonces ustedes tienen que saber interpretar lo que nosotros les estamos escribiendo para que todo esto en qué se va a traducir. Nuevamente, en que hagamos un buen diagnóstico para tomar una conducta terapéutica más idónea para nuestro paciente, ¿ya? Entonces, cuando nosotros entendamos esto bien, nuestro paciente va a ser el beneficiado porque vamos a poder ofrecerle un mejor tratamiento, rápido, oportuno y eficaz, ¿ya? Entonces, vamos a repasar algunos criterios que nos van a ayudar a definir la malignidad o no de una neoplasia. Entonces, permítanme, no, esta vamos a repasar luego porque era lo que ustedes me habían pedido, ya, acá. Entonces, si ustedes se acuerdan, cuando nosotros hablábamos de neoplasias, a ver, ¿qué es lo primero que vamos a ver? Les decía, para ayudarnos a diferenciar entre una neoplasia maligna y una neoplasia benigna, ¿están mirando mi pantalla? Hola. Hola, ¿están mirando mi pantalla? Ok. Sí, doctora, sí se ve. Ok. Entonces, una de las primeras observaciones que nosotros teníamos que hacer y que ustedes tenían también que hacer en el desarrollo de la clase, de estas clases les indicaba, a ver, recordemos, la visión a pequeño aumento o visión panorámica, ¿qué nos permitía observar? ¿Se acuerdan? Nos permitían observar la estructura
la estructura del órgano, ¿ya? Aquí a una visión de menor aumento o una visión panorámica yo podía observar características que me ayudaban a hacer el diagnóstico. Primero, del órgano en el que estaba y segundo, de la estructura de este órgano para poder ir identificando la patología que voy a describir, ¿ya? Si yo, por ejemplo, en este caso, estoy reconociendo por estas estructuras que es un corte de tubo intestinal, ¿verdad? ¿Por qué? Porque estoy observando que tiene una mucosa, tiene una submucosa, tiene su capa muscular y probablemente por aquí tenga ulcerosa. Entonces estoy viendo, primero me ayuda a identificar, ya les digo, el órgano. Segundo, me ayuda a determinar la estructura en sí de este órgano. Yo estoy viendo que por acá esta mucosa está muy bonita, está conservada, acá están sus glandulitas, pero de repente empiezo a ver que por acá ya se perdió la arquitectura, ¿verdad? Entonces ya de acá estoy haciendo mi primer diagnóstico. Estoy hablando de que acá hay un proceso que está afectando a este órgano y que está provocando que haya una proliferación de células. Entonces, por definición, yo ya sé que acá si está habiendo una proliferación irregular y desordenada de células, estoy hablando de una neoplasia, ¿verdad? Entonces ya yo desde este aumento yo puedo ir determinando si esta neoplasia está localizada en la mucosa, está localizada de repente en la submucosa o de repente está localizada acá en la capa muscular. Entonces también ya puedo ir haciendo un juicio de valor para más o menos saber qué tipo de neoplasia voy a encontrar. Porque les repito, si esta neoplasia está localizada en la mucosa, lo más probable es que tenga origen epitelial, hablaré de un carcinoma. Pero si de repente yo encuentro que esa neoplasia está localizada acá en la submucosa, tendré que ver si se está originando de los vasos sanguíneos, se está originando de los filetes nerviosos que hay acá, o se está originando del tejido fibroso. Ya estoy entrando a lo que son los sarcomas. Y si veo que esa neoplasia está acá en el tejido muscular, igual, y estoy hablando de un origen mesenquimal. Entonces, ya ve cómo uno se va dando cuenta. Otro criterio que nos va a permitir identificar con esta visión panorámica es hasta dónde ha comprometido la neoplasia, ¿verdad? Porque eso es sumamente importante. Acuérdense cuando ustedes han desarrollado el capítulo de neoplasia, ya hemos visto que hay neoplasias que se llaman in situ, porque están cumpliendo ciertas características, y las neoplasias invasivas o infiltrantes. ¿Por qué es importante determinar esto? Porque eso también va a determinar la conducta terapéutica que ustedes vayan a tomar si es que son clínicos o cirujanos. Porque si es una neoplasia in situ, entonces la cirugía de repente sea simplemente una mucosectomía, es decir, van a sacar un fragmentito de esa mucosa y con eso vamos a considerar un pacientito curado y bien, ¿no? Va a conservar su estómago. Pero ¿qué pasa si de repente yo les digo, este ya es un carcinoma infiltrante? Entonces ahí, con mucha pena, ya tendrán que tomar ustedes decisiones más agresivas, ¿no? Una gastrectomía total, una gastrectomía subtotal. Entonces ya ve cómo de importante es, y ya yo desde esta visión panorámica yo más o menos puedo irme haciendo ese juicio, ¿verdad? Porque si yo veo que por acá tengo la muscularis mucosae, ¿verdad? Y por acá también, pero yo veo que ya las células han pasado esta muscularis, miren, están entrando ya lo que es la submucosa, entonces mi tumor, mi neoplasia ya no va a ser simplemente in situ, ¿verdad? Porque ya se está extendiendo más allá de la muscularis mucosa. Entonces ya desde acá yo puedo ir haciendo una apreciación, una presunción de lo que después voy a informar, ¿ya? Y eso es algo que ustedes también como clínicos, si el patólogo por ahí se olvidó y no les pone si es in situ infiltrante, entonces ustedes ya saben que les tienen que poner porque eso les va a marcar su conducta terapéutica. Ya como ustedes ya han estudiado patología, ya saben lo que tienen que, lo que necesitan reconocer. Entonces, eso vemos. Como ya yo identifiqué que acá es el área que está sufriendo el proceso patológico porque hay una proliferación desordenada de las células, es decir, hay una neoplasia, me voy a acercar acá, ¿para qué? Para empezar a identificar los criterios, tanto celulares como los criterios nucleares, que me van a hacer diferenciar si esta neoplasia es benigna
o es maligna. ¿Ya? Acá a esta visión panorámica ya hay criterios que nos pueden ayudar, pero a ver, vamos, nos acercamos un poquito a la visión de mediano aumento, estamos hablando en 10X, ¿y qué vemos? A ver, hacia la izquierda estamos viendo más o menos que las células, la estructura de la mucosa está conservada. ¿Por qué? Porque si ustedes se acuerdan, las características de la mucosa gástrica estaba formada por estas glándulas, ¿verdad? Por estas glándulas, que dependiendo del área del estómago, si es en el antro, si en el fondo, van a ser más cortas o más largas, o van a predominar las células principales o las parietales. Entonces, vamos a poder identificar si esto es antro o es fondo. Entonces, acá vemos que más o menos están conservadas, y digo más o menos, ¿por qué? Porque ya acá yo empiezo a ver que hay unas células que está predominando mucho, unas células que son estas de acá que tienen las vacuolas de moco, son células caliciformes, no debería verse tanto en el estómago. ¿Ya? Entonces ya esta característica con este predominio de células caliciformes, por ejemplo, esa glandulita que tienen ahí en el puntero, en el cursor, si ustedes la miran, están viendo que ya se ve una gran cantidad de células caliciformes. Y acá ya podemos ir haciendo un primer diagnóstico. ¿Ustedes se acuerdan cómo se llama? Cuando un epitelio maduro se transforma en otro maduro, se llama metaplasia. ¿Se acuerdan cuando estudiábamos fenómenos adaptativos? Entonces hablábamos de la metaplasia. Un epitelio maduro se cambia por otro, y eso está pasando acá. En este estómago están habiendo focos de metaplasia, porque están viendo que este epitelio se está transformando en un epitelio colónico, por eso está habiendo una gran cantidad de células caliciformes. Entonces ya podemos ir haciendo un primer diagnóstico. Acá hablamos de metaplasia. Pero todavía las células se ven bastante buenas porque yo las veo ordenadas, están en una sola fila, no están desordenadas. Pero ¿qué pasa acá? Miren, acá ya yo en primer lugar ni siquiera identifico bien que hayan glándulas, ¿verdad? Por aquí veo una, por aquí veo otra, por ahí una que otra. Pero yo veo que ya acá ha habido una gran proliferación de células que ya están teniendo incluso un patrón desordenado. Por ahí esbozan algunas formaciones glandulares. Entonces, me acerco a esta área. Acá tienen ustedes la imagen ampliada, que ya es una visión a gran aumento. Las visiones a gran aumento, ¿qué nos van a permitir observar? El detalle de lo que me va a ayudar a determinar si esta es una neoplasia benigna o es una neoplasia maligna. Detalle a nivel de la arquitectura del núcleo y de la arquitectura de la misma célula. ¿Por qué? Porque acá vamos a aprender a reconocer, vamos a repasar cuáles eran los criterios de malignidad que eran necesarios para que yo haga el diagnóstico de una neoplasia maligna. Vamos a ver. Si nosotros observamos, esta es la pared de una glándula. Ya, esta es la pared de una glándula, acá hay otra. Lo primero que me llama la atención, a ver, volvamos a la imagen 2. Si ustedes observan acá cómo están las células, las glándulas. Entre glándula y glándula vemos estroma, ¿verdad? No las estamos viendo a todas las glándulas apiñaditas, todas juntitas, no, ¿verdad? Acá estamos viendo que entre glándula y glándula hay estroma. Pero ¿qué pasa acá? Entre glándula y glándula yo veo estroma muy poquito, ¿verdad? Veo como que las glándulas están pegaditas unas a otras, a eso se llama glándulas back to back. Ustedes que son capos en inglés ya identificaron que eso se llama espalda con espalda. Y las glándulas las estamos viendo acá, es decir, ha proliferado tanto la cantidad de células que las glándulas ya ni siquiera tienen estroma, están pegaditas unas con otras. Ya me va llamando la atención eso, ¿verdad? Porque acá debería yo ver así, que están separadas, tienen su estroma, sus celulitas leucocitarias por ahí, pero acá no, acá las veo que todas están pegadas. Primer criterio, ya las glándulas están pegaditas. Luego, ¿qué más observo? Veo que hay glándulas muy grandes, como estas, y hay otras muy chiquitas como estas, que casi ni luz tienen, ¿verdad? Entonces, la arquitectura se ha distorsionado. ¿Qué más me llama la atención? Ustedes se acuerdan que yo les decía que acá en las glándulas aparentemente normales podíamos ver que los núcleos de estas células estaban ordenaditos porque estaban todos pegados hacia la base.
¿verdad? Se ve como que en una sola fila, todos pegaditos a la base. Pero ¿qué sucede acá? Yo me acerco y veo en la pared de esta glándula que estas células están distribuidas a cualquier nivel de la célula. Unas en la base, otras por la mitad y otras, miren, están ya llegando al borde apical. ¿Cómo se llama este criterio? Se llama pérdida de la polaridad. Es decir, el núcleo está por cualquier ubicación, las células están dándonos una imagen desordenada. Miren, ya acá no se ve todas así uniformes en una sola fila. Entonces, han perdido la polaridad. ¿Ya? Ese es otro criterio. ¿Qué más vemos? Aquí, si ustedes observan, están viendo que los núcleos apenas se ven en la base y miden, qué sé yo, pues menos de la cuarta parte de toda la célula, ¿verdad? Se ven muy pequeñitos. Pero ¿qué sucede acá? A ver, vamos a tratar de ubicar una, a ver, en esta celulita de acá, miren, este es el reborde de la célula y miren el tamaño del núcleo. Ustedes pueden decirme acá que el núcleo mide más o menos la mitad o más de toda la célula. Sí, ¿verdad? Es un núcleo grande. ¿Cómo se llama esto cuando el núcleo ha crecido mucho y el citoplasma sigue igual? Se llama inversión de la relación núcleo-citoplasma. Quiere decir que el núcleo ha crecido mucho y el citoplasma no. Entonces, ese es otro criterio. Miren acá, miren este núcleo súper grandote, casi ocupa toda la célula. Entonces hay una inversión de la relación núcleo-citoplasma. Otro criterio. Después, ¿qué vemos? Nosotros deberíamos ver que todas las células como acá sean uniformes, sean bonitas, bien, más o menos conserven su tamaño, su forma y estén ordenadas. Pero acá no, ustedes están viendo que hay células más grandes, otras más chicas, otras como estas ya medias poliédricas, otras no sé ya ni qué forma tienen. Eso se llama pleomorfismo. Ya hay muchas formas celulares, están bien variadas. Otro criterio más, pleomorfismo. ¿Qué más nos llama la atención acá? Por ejemplo, este núcleo, los núcleos normalmente deberían ser o redondos u ovalados, ¿verdad? O sea, si nosotros nos acercamos aquí a esta parte de la mucosa que está sanita, nosotros deberíamos ver así, un núcleo bien redondito o bien ovalado, ¿ya? Pero acá estamos viendo que no, miren, hay núcleos que tienen angulaciones, como estos dos de acá. Acá hay un núcleo que tiene una hendidura. Eso se llama irregularidad de la membrana nuclear, ¿ya? Y luego estamos viendo nosotros además núcleos como este de acá, miren, que tiene una cromatina bien azul, bien intensa. A eso se llama hipercromasia nuclear, ¿ya? Todos estos criterios que hemos descrito nos hablan de que acá la neoplasia que se ha desencadenado es una neoplasia maligna. Todos estos criterios que hemos descrito son criterios de malignidad. La pérdida de la arquitectura, ¿ya? Porque las glándulas han proliferado y están pegaditas. Hay pleomorfismo nuclear, pleomorfismo celular y nuclear. Hay una pérdida de la polaridad de las células, hay una inversión de la relación núcleo-citoplasma, hay irregularidad de la membrana nuclear, miren acá núcleos angulados, núcleos hendidos, ¿ya? Hay hipercromasia y hay un desarreglo de la cromatina, miren la cromatina está como que tiene grumos, no se ve así uniforme, como se acuerdan mirábamos las células normalmente, acá hay un desarreglo total. Acá miren los núcleos muy grandes, ¿ya? Todos esos criterios nos hablan de que acá se está produciendo una neoplasia maligna. Y luego, si nosotros hemos hablado tanto de que la neoplasia es una proliferación de las células desordenada, desorganizada, entonces si estamos hablando de que este es un tejido que ha proliferado, ¿qué esperamos encontrar? Mitosis. ¿Por qué? Porque la mitosis es el proceso que nos permite dividir a las células. Entonces, si nosotros hablamos de que estas células se están reproduciendo mucho, debemos poder encontrar mitosis. ¿Ya? Entonces, esa es otra característica de las neoplasias donde vemos mitosis. En algunos casos, mitosis normales, y en algunos casos, como en los sarcomas sobre todo, podemos observar mitosis atípicas. ¿Ya? Creo que en esta
Por ejemplo, esta es otra lámina, pero también es de una neoplasia. Si se acuerdan acá, este es de un osteosarcoma, pero nos va a servir para ver las mitosis. Miren, acá hay una mitosis, donde está mi cursor. Acá hay otra mitosis, ¿ya? Por acá hay otra mitosis. ¿Ven? Miren, en un campo tan chiquito ya hemos contado 3 mitosis. Imagínense si nosotros nos movemos un poquito de lugar, ¿cuántas mitosis? Entonces, una característica de las neoplasias malignas es eso, la presencia de mitosis. Ahora, si nosotros hablamos de mitosis, por ahí también vamos a encontrar células binucleadas, ¿ya? Todas estas características, si yo las llego a identificar o se las describo cuando ustedes me manden un tumor, entonces me hace referencia a que la neoplasia que ustedes me han mandado es una neoplasia maligna. Esta es otra lámina, ¿se acuerdan que vimos? Es una lámina de colon. Acá tenemos mucosa normal de colon y miren su contraparte con todas las características que hemos descrito. Miren acá las glándulas separadas, acá las glándulas muy juntas, es decir, espaldita con espalda. Acá vemos a los núcleos muy ordenaditos, pegaditos a la base, todos uniformes, y acá no, ¿verdad? Vemos como que los núcleos han crecido, que ya casi toda la célula se ve azul, están a diferentes alturas, que es lo que vemos acá. Vemos que las células tienen diferentes tamaños, diferentes formas, es decir, vemos pleomorfismo, ¿sí? Vemos a los núcleos irregulares como este núcleo hendido, vemos este núcleo muy azul, hipercromático, y vemos lo que estábamos buscando, esto de acá, que son las mitosis. Acá hay una mitosis, acá hay otra mitosis, acá hay otra mitosis. Ven, un campo chiquito, miren cuántas mitosis le hemos contado a este tumor. Entonces, todo eso, no se olviden, son criterios de malignidad. ¿Qué otra cosa nos importa cuando nosotros, qué otros criterios debemos describirles en un tumor maligno? Ustedes se acuerdan de que decíamos que los tumores malignos, que las neoplasias malignas, pueden dar metástasis a distancia, ¿verdad? Entonces, ¿qué nos interesa a nosotros evaluar, además de todos estos criterios? La permeación, así se llama, permeación. La permeación nos va a indicar si estas células neoplásicas se han metido a los vasos sanguíneos, a los vasos linfáticos o de repente a las envolturas de los nervios, porque hay neoplasias que proliferan a través del tejido nervioso, ¿ya? Entonces es bien importante que nosotros les informemos eso. Si hay permeación vascular linfática, permeación vascular sanguínea o permeación o infiltración del perineuro. Todo esto es importante de que se identifique cuando se hace la descripción de una neoplasia maligna. Y luego, como ustedes, como ya les he mencionado, tenemos que determinar si esta es una neoplasia in situ, es decir, no ha atravesado la muscularis mucosal, o ya pasó la muscularis, la membrana basal y demás, y ya se ha metido como acá al estroma, y ya es una neoplasia infiltrante. Entonces, todos esos criterios nos van a ayudar a determinar que son neoplasias malignas. Acuérdense, los grados de diferenciación en una manera práctica está definido cuanto más parecido la neoplasia al órgano que lo está originando, es una neoplasia bien diferenciada. Dependiendo del tumor del que estemos hablando, hay criterios bien definidos para decir si esta neoplasia es bien diferenciada. Por ejemplo, en la piel, para que yo hable de una neoplasia bien diferenciada, tengo que observarle perlas córneas. ¿Qué quiere decir eso? Que la célula que está dando origen a ese tumor está produciendo queratina. Eso me habla de un tumor bien diferenciado. En el resto, ya les digo, cuanto más parecido, o sea, si yo miro esta neoplasia y digo así, pues esta es una neoplasia de colon, es bien diferenciada. Pero si de repente yo miro estas células y por ahí me esbozan que parece colon, por ahí me parece estómago, entonces digo medianamente diferenciado porque todavía logro identificar que es un carcinoma, logro identificar que tiene un patrón glandular, por eso estoy pensando en esos órganos. Entonces, si yo logro identificar por lo menos estos criterios de que están formando un patrón glandular, de que son tejido epitelial, hablo de medianamente diferenciado, ¿ya?
Pero si de repente yo tengo campos como estos, donde el tejido tumoral tiene un patrón más sólido, y me acerco ahí y veo que las células están solitas y han perdido tanto la cohesión celular, porque esa es una característica de las neoplasias, ustedes se acuerdan, que las células pierden cohesividad, entonces acá las vemos que están ahí solitas, cada una por su lado, entonces allí yo no voy a poder hacer el diagnóstico de qué neoplasia es, entonces hablo de un patrón indiferenciado, ¿ya? O pobremente diferenciado, dependiendo del caso. E incluso si ya yo llego a ver, como en esta neoplasia, yo mirando estas células no podría hacer el diagnóstico de que estas son rhabdomiocitos, ¿verdad? Veo células bizarras, veo células muy grandes, muy alteradas, hablo de un anaplásico, ¿ya? De un tumor anaplásico, unas células totalmente alteradas. Entonces, todos estos criterios nos ayudan, como ustedes han visto, para dar el patrón de diferenciación. Ahora, nuevamente, hay algunos tumores que tienen criterios bien definidos. Por ejemplo, en el carcinoma gástrico, la presencia de las células, ustedes se acuerdan porque lo han descrito, la presencia de las células en anillo de sello, ¿ya? ¿Se acuerdan? Hablábamos de las células en anillo de sello, tal cual un anillo, ¿verdad? La célula tiene el núcleo rechazado hacia la periferia y todo el citoplasma ocupado por una gran vacuola llena de moco. Esa es una célula en anillo de sello. La presencia de estas células ya me hablan de un patrón pobremente diferenciado. Aun cuando yo puedo identificar glándulas, qué sé yo, pero si tengo estas células ya es un patrón indiferenciado. Entonces, esas son las características que, bueno, de acuerdo al área que ustedes se vayan a dedicar, me imagino vamos a poder repasar con mayor precisión en patología especial, por ejemplo, van a llevar esa, ¿no? De acuerdo a los tumores, vamos a aprender a identificar las características propias de cada neoplasia para poder decir este es un bien diferenciado, este es un pobre, este es un medianamente diferenciado. Acá tienen que llevarse la parte general, que son aprender a reconocer los criterios de malignidad que ya hemos repasado, tanto a nivel macroscópico como a nivel microscópico, para que ustedes estén en capacidad de decir esta es una neoplasia maligna o esta es una neoplasia benigna. ¿Hasta aquí tienen alguna pregunta, chicos, de esta parte que hemos repasado? ¿No? ¿No hay preguntas? Bien, entonces, si no tenemos preguntas hasta aquí, vamos a repasar un poquito de lo que ustedes me preguntaban bastante en los comentarios, que en las prácticas de control, ¿cómo le llaman? En el control que se hace en el aula virtual, ¿ya? Esta ya es otra parte de la patología. La patología, ustedes han visto, tenemos patología inflamatoria, ¿no? Tenemos patología neoplásica, que es la que acabamos de repasar, y tenemos otra parte, otro gran capítulo de la patología, que es la patología infecciosa. Hay otras áreas de la patología, como por ejemplo la patología forense, que creo ustedes llevan ya el último año, que es a lo que me dedico yo, a hacer patología forense. Entonces también es otro gran capítulo. Y ahora vamos a ver esta que es de patología infecciosa. Acuérdense, cuando vimos las enfermedades infecciosas, esta lámina era lo que a muchos de ustedes les había llamado la atención, que era la enfermedad, la verruga peruana. Ya la enfermedad de Carrión, la verruga peruana, fiebre de la orolla, tiene diferentes nombres. Entonces, cuando nosotros hablamos de patología infecciosa, estamos hablando de que este grupo de enfermedades tienen como agente etiológico a un agente patógeno biológico. Dentro de estos agentes, acuérdense, lo hemos visto en las clases teóricas, tenemos virus, tenemos bacterias, tenemos hongos, tenemos protozoarios, ¿ya? Y otras partículas biológicas como los bacteriófagos, los plásmidos, etc. Ahora, algunos también han hecho este tipo de preguntas, es ¿cómo identificamos al agente etiológico?
por algunas características que van a tener estos patógenos a nivel de las alteraciones que producen en las células. Por ejemplo, los más pequeñitos y los que cuestan más dificultad son los virus, ¿no? Porque un virus es tan pequeño que uno no puede identificarlo por microscopía óptica, pero podemos identificar características que se conocen como cambios citopáticos a nivel de las células, ¿ya? Ejemplos de cambios citopáticos, acuérdense, la clase pasada hemos visto a los coilocitos. ¿Recuerdan el cambio de las células epiteliales por papilomavirus? Entonces, a estos cambios que los virus producen en las células se llaman cambios citopáticos. Cuando nosotros vemos estas características, podemos hacer diagnóstico de que hay una enfermedad viral y bueno, podríamos someter estos tejidos a otro tipo de estudios para hacer la determinación del virus. ¿Qué es lo que se hace con el papiloma? ¿Qué es lo que se hace en el papiloma? Se toman muestritas de esos tejidos y se manda a hacer estudios de PCR para determinar el agente etiológico que está produciendo esa lesión. Yo me imagino ustedes en la teoría han revisado otros cambios citopáticos, por ejemplo, el virus del herpes, lo que provoca es un amoldamiento nuclear. No sé si han visto como que los núcleos se acomodan, hay una célula multinucleada y se van acomodando, es decir, se amoldan, eso es una característica de los herpes. Ya les dije los coilocitos y así. ¿Ya? Entonces, si nosotros detectamos estos cambios citopáticos a la microscopía óptica, yo no les puedo decir ahí hay un virus. Lo que tendría que hacer, les repito, es tomar una muestra de ese tejido y mandarlo a que hagan PCR para determinar el virus que está afectando. Igual pasa ahorita con la pandemia que nos tiene encerrados, ¿no? O sea, hay formas de cómo están detectando, cómo se ha llegado a determinar a estos virus, es por estudios de PCR. ¿Que se hacen tejidos? Sí se hacen tejidos. Si yo, por ejemplo, tengo un pacientito, en Amor ya estamos viendo bastante, que fallecen con el coronavirus, con el COVID, entonces nosotros tenemos la opción de tomar esas muestritas de pulmón donde estamos viendo los cambios citopáticos que les describo, tomamos muestras, se manda al INS, le hacen su PCR para determinar el COVID, ¿ya? Y así cualquier otro virus. Ya cuando los agentes patógenos son más grandes, como es el caso de la verruga peruana, de la gonorrea, del linfogranuloma, o los hongos también, el aspergillus, el criptococo, el histoplasma que hemos visto con ustedes, y más aún los parásitos, acuérdense, hemos visto pseudos, hemos visto equinococo, hemos visto Taenia solum, ya tienen tamaños más grandes que nos permite hacer la observación con la microscopía óptica, ¿verdad? Con este tipo de estudio. Entonces, si fueran bacterias que aún son pequeñitas, yo de repente voy a necesitar de apoyo complementario al diagnóstico, que son las coloraciones. Por eso es que a ustedes tanto se les insistía que aprendan que esta coloración de rutina es la hematoxilina y eosina, porque hay otras coloraciones que me permiten hacer diagnóstico etiológico. Por ejemplo, la primera de ellas, la de Gram. La tinción de Gram se usa en la patología clínica para hacer en las muestras de sangre, en las muestras de alguna secreción y también en el tejido. Yo en el tejido puedo hacer una coloración de Gram para determinar si el agente etiológico es Gram positivo o Gram negativo, ¿ya? Para poder ayudarme ya a englobar al agente etiológico que estoy viendo. O de repente puedo hacer otro tipo de coloraciones especiales que me van a permitir identificar al agente etiológico. Por ejemplo, en el caso de la verruga peruana, ustedes también me lo han descrito, ¿cómo se llama la coloración que me permite ver al agente etiológico, a la Bartonella bacilliformis, la coloración de Wartin-Starry? ¿Se acuerdan? Yo le hago una coloración de Wartin-Starry y me va a permitir visualizar a la Bartonella. O de repente, cuando hacíamos sífilis, por ejemplo, hacíamos coloraciones que nos permitían observar con campo oscuro o de repente con microscopios de birefringencia, entonces me permiten observar a los diferentes agentes etiológicos. Y si no, lo que queda aquí con la microscopía óptica y las coloraciones de rutina es aprender a reconocer las alteraciones que estos microorganismos
producen en nuestro cuerpo, que pueden ser, como en este caso de la verruga peruana, que lo que provoca la Bartonella es que las células endoteliales, acuérdense, las células endoteliales son aquellas que están en la pared de los vasos sanguíneos. Estas células endoteliales proliferen, ¿ya? Van a proliferar formando luces vasculares de un tamaño pequeño. ¿Ya? Estos vasos se van a organizar en agrupaciones de tipo nodular, como se está viendo acá, y lo que van a traducir es que van a formar una especie de pseudotumores, es decir, lesiones exofíticas, y hemos dicho exofíticas porque crecen por fuera de la superficie de la piel, ¿ya? Y cuando hacemos el corte microscópico lo que vamos a ver es eso, ¿no? Una proliferación de vasos sanguíneos porque hay una proliferación de células endoteliales. Estas células endoteliales, al ser producidas por un agente patógeno, ¿cómo vamos a tener el fondo? ¿Cómo vamos a ver el tejido? Vamos a ver acompañado de infiltrado inflamatorio. ¿Ya? ¿Se acuerdan? Porque esa es la forma en que nuestro organismo reacciona ante un agente patógeno, ¿verdad? Desencadena una respuesta inflamatoria, inmunológica, y va a haber entonces acá infiltrado inflamatorio. Aquí les decía que una característica de esta verruga peruana que nos permitía hacer el diagnóstico con bastante certeza era justamente unas células que fueron descritas acá en Lima por el doctor Arias Estela, y eran estos, los cuerpos de Rocha Lima. Ustedes también en sus comentarios que he leído me preguntaban cómo se verían. Yo les decía que los cuerpos de Rocha Lima eran agregados, ¿ya? Intracitoplasmáticos que se teñían de un intenso color eosinófilo. Y acá está, justamente este es el trabajo del doctor Arias Estela, que está libre en el internet, por eso lo muestro, ¿ya? Y acá está. A esta agregación, a este agregado eosinófilo intracitoplasmático, intensamente eosinófilo, es lo que el doctor Arias denominó los cuerpos de Rocha Lima, que se observan con mayor nitidez con esta coloración especial, que es la coloración de Giemsa. ¿Ya? Esto no es hematoxilina, esta es la coloración de Giemsa. Eso también les expliqué en la clase pasada, que con esta coloración de Giemsa se podían observar estos agregados intracitoplasmáticos eosinófilos que se denominaban los cuerpos de Rocha Lima. Y aquí están, estos son. ¿Ya? Entonces, eso es lo que yo les quería mostrar porque me lo habían preguntado bastante en las consultas que habían hecho. Entonces, esta es la enfermedad de Carrión o verruga peruana, que ya les dije es una enfermedad infecciosa porque va a estar provocada por la Bartonella bacilliformis y que se va a caracterizar porque va a haber una gran proliferación de las células endoteliales que van a formar espacios vasculares del tamaño de un capilar, ¿ya? Y que se van a disponer formando agregados de tipo nodular, que van a estar acompañados en el intersticio, es decir, en el espacio entre vasos, vamos a observar algunas células inflamatorias de predominio mononuclear, ¿no? De tipo crónico, ¿ya? Entonces, esas son las características de esta verruga. Ya hemos descrito, cuando hemos llevado la clase, hemos descrito muy bien la patogenia, hemos descrito dónde vive la Bartonella, hemos descrito que esta es una enfermedad que va a estar transmitida, la Bartonella se transmite mediante un vector y el vector es la luxomia, entonces donde se va a desarrollar mayormente esta enfermedad es en aquellos pisos ecológicos que tienen una temperatura y una altitud adecuada para que se desarrolle la luxomia. En el Perú afecta más o menos 13 regiones de nuestro país, ¿ya? Y el estudio de esta enfermedad nos ha dado al mártir de la medicina más grande que tenemos en el Perú, que es Daniel Alcides Carrión, ¿verdad? Por eso el Día de la Medicina Peruana también es un homenaje hacia él, ¿ya? Entonces es una enfermedad que se estudió mucho. Otra enfermedad infecciosa, es decir, que va a estar producida
por un agente patógeno biológico, en este caso es lo que tenemos acá, que es una neumonía. Acuérdense, yo les decía que a partir de las bacterias, es decir, bacterias, hongos, parásitos, por su tamaño ya podemos identificarlos con la microscopía óptica. Y si no es posible eso, como es en el caso de las bacterias, con esta coloración de hematoxilina, es bien difícil que yo les diga acá hay un neumococo, por ejemplo. Pero puedo identificar las características patológicas del tejido donde están afectando. En este caso hemos visto que esta es una lámina de una neumonía de probable etiología neumocócica, en la que vamos a observar, primero lo que nos llama la atención es que el espacio alveolar, este es el espacio alveolar, que ustedes lo están viendo a menor aumento acá, los espacios alveolares, en vez de estar ocupados por aire, que es lo normal, van a estar ocupados por un abundante infiltrado inflamatorio. Ahora acuérdense, cuando nosotros hablamos de que hay un agente etiológico de tipo bacteriano, estamos hablando de que la inflamación va a ser de un curso más agudo. Por tanto, el infiltrado que va a proliferar, que va a predominar, es el infiltrado inflamatorio de tipo agudo, que va a estar compuesto en su mayoría por leucocitos polimorfonucleares del tipo de los neutrófilos. ¿Ya? Entonces es eso lo que vemos acá. Vemos abundante infiltrado polimorfo nuclear de tipo neutrofílico, es decir, que si nosotros nos acercáramos un poquito más, veríamos que estos leucocitos tienen el núcleo multilobulado, ¿ya? Esa es la característica del neutrófilo. Entonces, este conglomerado inflamatorio está ocupando casi toda la luz del alveolo. ¿Se imaginan cómo respira este pacientito? No creo que respire mucho. Miren, todo su alveolo está ocupado, no tiene por dónde entrar aire. ¿Qué más observamos en estos espacios alveolares? ¿Se acuerdan? Lo que veíamos acá. ¿Se acuerdan qué son estos hilitos que se ven acá? Unos pequeños hilos se ven por acá también. Les decía que son hilos de fibrina. Esa es otra característica, que habían abundantes hilos de fibrina. Y luego veíamos que había un material eosinófilo proteináceo que parecía el edema. Todo eso ocupaba la luz de los alveolos, impidiendo así la hematosis, ¿no? O sea, no ingresa aire acá y por tanto no hay oxigenación de la sangre, entonces el pacientito va a tener toda la traducción clínica que ustedes ya han estudiado en la neumonía. Vamos a ver un pacientito primero taquipneico, que va a tener tiraje. ¿Por qué? Porque está usando todos sus músculos accesorios de la respiración para poder lograr tener una concentración de oxígeno. Y eso se está viendo también en los pacientes ahora que hacen neumonía por COVID, ¿no? O sea, les falta tanto el aire y se explica. Acá está en la lámina, estamos encontrando la explicación de por qué les falta el aire. Porque si todo su alveolo está ocupado por contenido inflamatorio, fibrinoso, ¿dónde hacen hematosis? No tienen, ¿verdad? Acá en los poquitos espacios que hay en los alveolos habrá algo de hematosis y eso hace pues que el pacientito tenga una gran dificultad respiratoria, va a tener tiraje porque está haciendo uso de sus músculos accesorios, va a estar cianótico porque si esa sangre no se oxigena, lógicamente va a estar cianótico, taquipneico porque va a tener que incrementar su frecuencia respiratoria para que estos pocos espacios ventilados que le quedan logren oxigenar adecuadamente su sangre. Están viendo cómo entendiendo la fisiopatología estamos pudiendo entender mejor la explicación de la lámina y cómo la lámina nos está ayudando a entender mejor por qué nuestro paciente está teniendo todo ese cortejo clínico que tanto le afecta. Entonces es bien importante, ¿ves? Cómo ustedes ya están entrando a entender bien toda la fisiopatología y estoy segura que cuando lo entiendan bien van a poder tomar medidas terapéuticas adecuadas, porque si ustedes aprenden bien que estas son las características de un proceso neumónico de probable etiología bacteriana y quién encabeza la lista de los patógenos que causan neumonía en nuestro medio, el neumococo, entonces pues orientarán su conducta terapéutica a tratar al neumococo y hemos visto que con un buen tratamiento entrábamos a la cuarta fase de la neumonía. ¿Se acuerdan que nosotros habíamos descrito que este proceso neumónico tenía 4 fases? La congestión, la hepatización roja,
la hepatización gris y la resolución. Acuérdense, decíamos que si nosotros aplicamos medidas terapéuticas oportunas y eficaces, este infiltrado inflamatorio desaparece, no deja fibrosis, no deja cicatriz en este alveolo, es decir, entramos a la fase de resolución, se cura y el pacientito empieza a ventilar normal. ¿Ya? Entonces, qué importante es hacer toda la unidad para que puedan llevar tratamiento oportuno y eficaz a sus pacientes, con lo cual pues le van a dar tranquilidad. Y luego, acá teníamos, bueno, acá no se ve el germen, acá teníamos al otro germen que era también causante de otro proceso infeccioso, que era el gonococo. Si ustedes se acuerdan, la Neisseria gonorrhoeae por definición es un diplococo. Entonces, y es lo que vemos acá. ¿Ve? Diplococo. Esta lámina, además, nos sirve para que yo les refuerce, les recalque, que cuando hacemos estudio anatomopatológico, no solamente estudiamos a los tejidos como tal, es decir, no solo hacemos estudio de biopsias, ¿ya? De biopsias o de órganos completos, ¿no? O sea, por ejemplo, cuando ustedes sean ya médicos, de repente son gastroenterólogos, son dermatólogos, van a mandar biopsitas. Pero si son cirujanos, y más si se dedican a la oncología, me van a mandar piezas grandes, ¿no? Me van a mandar todo un estómago, toda una próstata, todo un intestino, de repente todo un riñón, toda una laringe, qué sé yo, tejidos grandes. Pero también, y hoy en día, la patología también ha avanzado mucho en la medicina mínimamente invasiva. Acuérdense, la cirugía también está yendo en ese camino, ¿no? Ya cada vez se hacen cirugías más pequeñitas y eso plantea nuevos retos para todos, porque si el cirujano tiene que hacer una cirugía mínimamente invasiva, es decir, donde haga la exéresis de un segmento pequeñito de tejido, está diciendo que nosotros también, los que trabajamos en el apoyo al diagnóstico, tenemos que afinar nuestra técnica de tal manera que podamos hacer diagnóstico con células nada más. Y esa es otra gran área de la patología que actualmente se ha desarrollado muchísimo, ¿ya? Que es la citopatología, la citología. Es decir, el diagnóstico de las enfermedades por células. Ya hoy en día, por ejemplo, se hace lavado bronquial, es decir, que inyectan solución salina, hacemos un lavado con broncoscopía, se saca ese líquido, miren, no se ha hecho ninguna incisión, ningún corte al pacientito y en ese líquido se pueden encontrar células que permiten hacer el diagnóstico de carcinoma bronquial. O de repente se toman muestras de líquido acítico, de líquido con una agujita, se toma una muestra de ese líquido se procesa, se hacen bloques, se hacen extendidos, donde podemos ver células que se han desprendido de los diferentes órganos del peritoneo y se puede hacer diagnóstico con esas células. La citología también puede tener coloraciones especiales si se requiriera. Yo, por ejemplo, si acá no lograra identificar a estos diplococos, puedo hacerle una tinción de Gram, puedo hacerle una tinción de Gram. Si de repente yo acá descubro que estas son células neoplásicas, por poner un ejemplo, no es el caso, por poner un ejemplo, puedo hacerle inmunohistoquímica, ¿ya? Diagnóstico celular, ¿ya? Entonces, ya con este diagnóstico celular, nosotros podemos orientar a los clínicos, a los cirujanos, a la conducta terapéutica que pueden tomar. Esta, por ejemplo, es una lámina a propósito que nos permite eso. Aquí no hay tejido, porque nadie va a tomar una biopsia para hacer diagnóstico de gonorrea, ¿no? O sea, no. Que sea un hallazgo incidental, que aparte de la gonorrea, esta pacientita o el paciente tenga algunas otras características que me llevan a hacerle una biopsia y además le hago el diagnóstico de gonorrea, sí, pero que por gonorrea se toman biopsias, no. Lo que se hace en la gonorrea, acuérdense, la gonorrea es una enfermedad infecciosa causada por la Neisseria gonorrhoeae, que lo que va a producir es un exudado purulento, ya sea uretral, cervical, vaginal. Entonces, lo que se hace para hacer el estudio es, se toma una muestra de esa secreción, se hace un extendido y lo que nos permite observar, aquí está, el agente etiológico de esa enfermedad. Si yo observo estos diplococos, ya pues el diagnóstico está sencillo.
¿verdad? Es una gonorrea, le informaré al clínico, miren, no hemos hecho ninguna biopsia, ninguna incisión al pacientito, simplemente hemos tomado una muestra de la secreción y se hace el estudio. No estamos viendo la Neisseria, estamos diciendo que si es una enfermedad infecciosa, va a estar acompañada por infiltrado inflamatorio, es de ley, y eso es lo que estamos viendo acá. Estamos viendo infiltrado inflamatorio, ¿ya? Células inflamatorias. Entonces, eso es lo que nos permite hacer el estudio citológico, nos permite identificar algunos microorganismos y también nos ayuda para hacer el diagnóstico de algunas neoplasias. ¿Ya? ¿Podemos hacer inmunohistoquímica? Sí, y la inmunohistoquímica es bien importante para ustedes porque actualmente, por ejemplo, ya las neoplasias no se estudian sin inmunohistoquímica. Y todavía ya se ha avanzado mucho más allá. Ahora se hace estudio molecular de las neoplasias, también en algunos casos de la patología infecciosa, porque, por ejemplo, el estudio para determinar la estirpe del virus de papiloma humano que está afectando a nuestra paciente o a nuestro paciente, es un estudio molecular el que se hace. ¿Ya? Se hace un estudio molecular, con lo cual determino qué tipo, qué cepa de papilomavirus es, para poder determinar si, si tiene predisposición a tener neoplasia maligna o no, es decir, si tiene predisposición para el cáncer. Entonces, en algunos casos también se hacen estudios moleculares. Eso ya es el campo en el que ustedes se van a mover, porque como ustedes mismos habrán leído y algunos lo han sabido describir muy bien, muy bonito cuando han hecho sus trabajos, toda la parte molecular dentro de la patogenia de las diferentes enfermedades infecciosas, neoplásicas, inflamatorias. Ya hoy en día se ha estudiado mucho esa parte molecular, genética, se sigue desarrollando, entonces esa es el área en la que ustedes se van a desarrollar. Y luego, no, acá esto era el impétigo, también esta es una enfermedad bacteriana causada, dependiendo, puede ser por el estafilococo o por el estreptococo. Esta era otra pregunta que me han hecho mucho. ¿Cómo yo determino si es estreptococo o es estafilococo? Primero, y siempre, siempre, como en toda la patología, por las características, por la macroscopía y los antecedentes de la paciente, del paciente. Es bien importante, nuevamente recalcamos, por más que acá sea patología, igual importa mucho la anamnesis y la exploración de sus pacientes. Entonces ahí ya ustedes van a ir formando una presunción porque se acuerdan, tanto el estafilococo como el estreptococo tenían una patogenia diferente. Ahora, si yo ya una vez que me han mandado la muestra, la biopsia para que haga el diagnóstico, para que yo les confirme cuál de los dos es, lo que tendría que hacer con este tejido es nuevamente una tinción de Gram. Ya le corro a esta lámina una tinción de Gram y si me pintan ahí la forma de las bacterias, podré determinar si es un estafilococo, si es en racimo, o de un estreptococo, si es en filitas, ¿verdad? Entonces, de acuerdo al patrón que observe con la tinción de Gram, les podré decir si es estafilococo o es estreptococo. Igual que acá, ¿no? Acá, por ejemplo, observo el diplococo y gonorrea. Igual acá, si le hago tinción de Gram, dependiendo de lo que yo vea, les informaré eso. Ya, bien. Ahora, los otros microorganismos, los otros patógenos que podemos ver biológicos serían los hongos. ¿Se acuerdan ustedes que hemos revisado láminas de criptococo y de histoplasmas? Y también los parásitos, ¿no? Hemos visto, como les repito, hemos visto a la tenia, hemos visto a los oxurus, hemos visto a los equinococos. Entonces, podemos hacer diagnóstico etiológico de estas enfermedades. Bien, chicos, hasta aquí sería el repaso. ¿Tienen alguna pregunta, algo que quieran que repasemos en estos minutitos que aún nos queda? ¿Alguna pregunta que me quieran hacer? ¿No? ¿Hola? Bien, creo que no tienen preguntas. Espero haber sido bastante clara, haberlos ayudado con el repaso de esta clase, de algunas cositas que me parecían importantes y que más o menos resumen las consultas que ustedes han hecho llegar. De todas maneras, de haber alguna consulta, todavía seguimos en contacto, ustedes pueden hacer sus preguntas, yo voy a tratar
de contestarles a la brevedad que pueda. ¿Sí? ¿Algún interrogante, algo que quieran decir? ¿No? Bueno, entonces de mi parte les he dejado en el chat el enlace para que llenen su asistencia. Por favor, no se olviden de llenar su asistencia. Ahí se los vuelvo a enviar. Ahí se los vuelvo a enviar, chicos, para que por favor llenen su asistencia, ¿sí? De mi parte, ha sido un gusto haberlos acompañado en estas clases. Espero, como les dije, haber contribuido al aprendizaje de esta carrera tan bonita, de esta especialidad de la medicina tan bonita, ya que como han visto nos permite integrar, y no porque sea mi especialidad, sino como se los estoy mostrando, nos permite integrar la anatomía, la histología, la fisiopatología, que nos permite entender e interpretar todas las láminas que hemos visto, y también algo de clínica, ¿no? Porque cuando, acuérdense, hemos descrito la parte macroscópica de las enfermedades, hemos entrado a tallar con la presentación clínica de las diferentes patologías que hemos visto. Entonces, yo espero haberlos motivado, les repito, les reitero, sigan estudiando patología, es una rama de la medicina muy bonita, ya, y que ayuda mucho, ¿no? Para tomar la decisión terapéutica más idónea para el paciente. Y por qué no, espero haberlos motivado, a ver si alguien de todos ustedes se anima a seguirnos los pasos a los patólogos y llega a hacer la especialidad con nosotros, y en unos años estamos, pues, ¿no? Como colegas. Si no, probablemente nos vayamos a volver a encontrar por allí. Todavía a ustedes les queda un caminito por recorrer antes de ya ser médicos. Y si no es aquí en la facultad, probablemente en la morgue los vuelvo a ver, porque creo que también llevan clases por allá. Igual quedan mi correo para que me escriban si tienen alguna duda, algún comentario, ¿no? Entonces, yo me voy despidiendo, no sin antes agradecerles primero todos los mensajitos que me están mandando. Yo también les deseo unas felices fiestas a ustedes. Van a ser unas fiestas distintas, ¿no? Porque cada uno tiene una situación familiar diferente, ¿no? Yo entiendo que para algunos puede no ser un momento muy alegre porque de repente ha tenido pérdidas en la familia, en los amigos, pero lo que en estas fiestas debemos valorar y aprender, valorar la oportunidad que la vida nos está dando de valorar a los seres que tenemos junto a nosotros, ¿sí? Aprendamos en esta Navidad, sobre todo donde de repente falten los regalos físicos, pero nos sobra el cariño para expresar a nuestros seres queridos, a nuestra familia, a nuestros amigos. Aprendamos a dar abrazos sinceros que demuestren ese cariño que nos tenemos, ¿sí? Agradezcamos por la vida que hoy tenemos, salud en muchos de nuestros casos, y pidamos pues que en el 2021 sigamos cumpliendo nuestras metas, logrando nuestros sueños y alcanzando cada vez más un pasito que nos permita llegar a nuestro éxito personal y profesional. Les deseo una feliz Navidad, chicos, de verdad, que disfruten con sus familias y que el 2021 sea mucho mejor para todos nosotros. Les mando un abrazo virtual sincero y muy grande para cada uno de ustedes y a través de ustedes a sus familias. Ha sido un gusto haber estado con ustedes. Nos vemos, chicos. Gracias. Gracias, doctora. Felices fiestas. Muchas gracias. Felices fiestas. Hasta luego, doctora. Felices fiestas. Gracias, doctora. Felices fiestas. Doctora, muchas gracias. Gracias, doctora. Feliz Felices fiestas, Navidad. doctora. Gracias. Cuídense mucho, por favor.